Buenas noches. Dios les bendiga a todos los que nos ven a través de este medio. Continuamos con estos estudios y hoy traemos un tema muy apropiado para este tiempo y es la fe. Necesitamos fortalecer nuestra fe, crecer en fe para enfrentar la situación actual y para enfrentarnos a la vida, permanecer en nuestra vida cristiana. Comenzamos diciendo que esta palabra viene del hebreo emuná y del griego pistis. Y vamos a mirar tres aspectos de la fe, sin apartarnos de la definición de Hebreos capítulo 11, donde, como sabemos, se dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición que Dios nos da en su palabra. Pero vamos a tratar de ampliar esa definición, de estudiarla con estos tres aspectos que vamos a mirar. El primero es la confianza del corazón y de la mente en Dios y sus caminos, que nos conduce a actuar en armonía con su soberana voluntad. En otras palabras, confiar en Dios, en su voluntad y de corazón, de mente, de alma. Eso es la fe. Un segundo aspecto es que en la Biblia a veces la fe es presentada como la doctrina, el conjunto de las cosas que creemos. Y un tercer aspecto es la fidelidad, la lealtad. Entonces vamos a comenzar con el primero y vamos a hablar acerca de la confianza del corazón y de la mente en Dios y sus caminos que tenemos nosotros los hombres, que nos conduce a actuar en armonía con su soberana voluntad. Y 2 Corintios 5:6 nos ilustra esta definición, porque dice: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. En otras palabras, andar por fe y no por vista es estar confiando en Dios, aunque no veamos. En este aspecto no sabemos qué irá a pasar más adelante, cuándo desaparecerá esta pandemia y las consecuencias, la crisis económica, la muerte, tantas pérdidas de empleo, tantas situaciones, no sabemos, pero estamos confiados. Entonces ahí vamos metiéndonos en lo de la definición, la confianza en Dios y en sus caminos. Hebreos 11:8 nos ilustra que Abraham confió en Dios. Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La confianza en el corazón y en la mente en Dios y en obedecer, en estar en armonía con su voluntad. Eso hizo Abraham. Y decimos que esta fe no se basa en una aceptación ciega e irracional, sino en una suprema. Dice, en una suprema confianza en la capacidad, en la integridad de Dios. Abraham creyó en la palabra de Dios, creyó en sus promesas, creyó que Dios era fiel para cumplir lo que le había prometido. Y Deuteronomio 7, estamos mirando en el Antiguo Testamento inicialmente, Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndole, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Entonces, aquí vemos que esa confianza se basa en que Dios es un Dios fiel y que Él cumple y que Él da el pago en persona, dice la palabra del Señor. Dice en Primera de Reyes 8:54, Salomón dice: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en alta voz:
lo que va a decir Salomón es el reflejo de la confianza en la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Tremendo, hermanos, la confianza de Salomón y la confianza que le transmite al pueblo de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos, por ejemplo, 1 Corintios 1:9. Pablo dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. La fe, hermanos, es confiar en la fidelidad de Dios, hermanos. Y ese es el primer punto que estamos analizando. Dice también en Hebreos 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Estamos confiando en la fidelidad de Dios, en que Él es fiel a sus promesas, en que Él cumple sus promesas, hermanos, en su misericordia, en su gracia, en su amor para con nosotros. Dice también en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Tremendo, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tener fe no es simplemente creer, hermanos, es confiar. Es lo que estamos viendo en esta oportunidad. Y la confianza de estos hombres de Dios contagia. Entonces, Dios es fiel, hermanos. La fe es la confianza, tener la seguridad en que Dios es fiel. Él es misericordioso. Él cumple sus promesas. Salomón decía: ninguna palabra que nos prometió por medio de Moisés ha faltado, todas se han cumplido. Él guarda el pacto y da el pago en persona, también vimos. Y también decía el apóstol en el Nuevo Testamento: estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estamos confiados en que tenemos la salvación, en que las promesas de la nueva Jerusalén, de la ciudad celestial, de los cielos nuevos y la tierra nueva, son verdaderas, hermanos. Y no solo mirándolo más allá, ahora también, hermanos, Dios está con nosotros y esa es nuestra confianza. Entonces, esta clase de fe es necesaria para acercarse a Dios. Cuando decimos que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, simplemente lo que estamos es teniendo una confianza suprema porque Él es fiel, Él cumple sus promesas, es misericordioso. Estamos seguros de lo que tenemos con Dios, hermanos. Y por eso dice Hebreos 11:6, que sin esa fe, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros le buscamos porque tenemos esa confianza en su fidelidad, en que Él cumple sus promesas, en su integridad, en su misericordia. No va a faltar nada de lo que nos ha prometido de parte de Él. El hombre es justificado por esa fe, hermanos, por esa clase de fe. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Realmente nada que podamos hacer nos hace justos si no confiamos, si no creemos. Podríamos hacer muchas cosas por temor, porque nos sentimos como amenazados, coaccionados, manipulados, cualquier cosa que usted pudiera pensar, hermanos, pero no es por eso, es porque realmente le creímos, y como decíamos por allá, no es una fe ciega, es una fe cierta, hermanos, en sus promesas, en que Él cumple todo lo que nos ha prometido. 5:1 de Romanos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno llega a las aguas del bautismo es porque uno está buscando esa paz y uno ha confiado en esas promesas para acercarse y para seguir adelante, Entonces, hermanos, por eso tenemos paz y por eso somos justificados por esa fe. Ahora, esa fe en Dios obra milagros, por creer en sus promesas. Dice en Mateo 9:21, porque decía dentro de sí:
si tocare solamente su manto, seré salva. Esta mujer confiaba en nuestro Señor Jesucristo, en su presencia, había oído, había visto lo que el Señor hacía y tenía tal confianza que no necesitaba ni siquiera que el Señor la tocara a ella o que el Señor dijera algo. Ella decía, no, es que yo sé que si yo lo toco voy a ser salva. Versículo 22, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esa es la fe, hermanos, una fe de confianza, hermanos, en Dios, en lo que Él es, en lo que Él representa, en lo que nos ha prometido. Dice también Santiago 5:14, estamos diciendo que esa fe de confianza obra milagros, hermanos. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. No es simplemente creer, hermanos, es que cuando hacemos estas cosas, digamos en obediencia, ir a orar por un enfermo creyendo, hermanos, estamos desconfiando en que Dios nos va a cumplir en todas sus promesas, en su misericordia, en lo que Él nos ha dicho, hermanos. La verdadera fe no puede ser pasiva. Entonces, como confiamos, hermanos, y le creemos, estamos en armonía con su voluntad, la fe no se puede quedar simplemente en creer, sino que esa fe se manifiesta en que vamos a hacer obras de justicia. Y dice en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Habíamos leído en Romanos 3:28 que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Una de las obras de la ley era la circuncisión y realmente en Cristo Jesús no era tan importante esto como realmente que confiáramos, es lo que está diciendo la palabra, y esa fe obra por el amor. Como veíamos en el estudio pasado, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos, es la que nos motiva a obrar, la fe que obra por el amor. Ahora, si algunos son infieles, Dios va a permanecer fiel. Estamos hablando de la fe que obra, hermanos, y dice Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, y no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obras, si no tiene obras, está muerta en sí misma, hermanos. Entonces, estamos diciendo que esa fe de confianza, porque ya conocemos a Dios, nos hemos acercado a Él, sabemos que Él cumple, hermanos, que Él es íntegro, que Él es misericordioso, que Él da el pago en persona, como leíamos, hermanos, que Él es fiel. Esa fe, hermanos, es una fe que obra y es una fe que produce aún milagros también, hermanos, en nuestras vidas. Vamos a continuar con el segundo punto que decíamos al comienzo, y es lo que se cree, la doctrina. Hay escrituras que se refieren a la fe como el conjunto de lo que creemos, las doctrinas, y vamos a comprobarlo. Dice en Hechos capítulo 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, obedecían a la doctrina, a lo que los apóstoles estaban enseñando, a lo que se había dado para que creyésemos. Entonces obedecían a la fe. Dice también en Hechos capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, que permaneciesen en lo que nos dieron para que creamos en la doctrina, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dice también en Judas 1:3 que
Vamos a contender por la fe porque lo creemos, porque estamos convencidos. Y entonces dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Entonces, eso que nosotros creemos, que estamos convencidos, hermanos, contendemos. Estamos dispuestos aún a morir para sostenernos en esa fe. Muchos hombres así lo han hecho a través de la historia. Entonces es el segundo punto que estamos viendo. El conjunto de cosas que creemos, la doctrina, también es llamado la fe. Y el tercer punto, hermanos, que vimos al comienzo, es la fidelidad, la lealtad. La lealtad, hermanos. En otras palabras, es confiar, nosotros confiamos en Él, pero también como la fe, lo que creemos, la doctrina ya la creemos, hermanos, entonces vamos a ser fieles a la doctrina y a Él, a su palabra. Eso es lo que estamos diciendo, hermanos. Y este es el significado específico del hebreo emuná, traducido como fe en Habacuc 2:4, y que es citado por el apóstol Pablo en Romanos 1:17. Y podemos decir, hermanos, que ese capítulo y versículo, Romanos 1:17, puede estar dando a la fe el significado más grande del Nuevo Testamento. Y ahí se resume, en ese texto, se resume lo que estamos enseñando en esta oportunidad. Dice Romanos 1:16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y vamos a explicarlo, hermanos. Es tremendo. Decíamos que tal vez es el texto más grande que explica la fe en el Nuevo Testamento y explica todo lo que hemos dicho en el estudio. Entonces, en el Evangelio la justicia de Dios se revela porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. O sea, se nos revela la justicia de Dios por fe, o sea, por la doctrina, es lo que debemos creer en el Evangelio. Ahora, y para fe, dice el texto, o sea, la confianza. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe, como doctrina, como algo que tenemos que creer, y para fe, o sea, para demostrarle a Dios que hemos confiado en lo que nos revela el Evangelio. Y dice, como está escrito, mas el justo por fe, por la fe, vivirá. En otras palabras, esta tercera parte es la lealtad a Dios y a su palabra, hermanos. Ahora, la fidelidad de Dios que hemos visto desde el comienzo de esta lección, hermanos, no hace nula la infidelidad nuestra. ¿Qué si de pronto no creemos? Romanos 3:1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios, o sea, la fe. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Entonces fueron desleales. No le creyeron, hermanos, no confiaron. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Confiamos en Dios porque Él es fiel. Entonces Él sigue siendo fiel a pesar de que nosotros no le creamos, hermanos. Tito 2:9 dice, estamos hablando de la fe ya como fidelidad, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tremendo. Nuestra fidelidad, hermanos, es la lealtad. Y finalizamos diciendo, hermanos, en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es la lealtad, hermanos. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Necesitamos esta fe ahora más que nunca, hermanos. Dios les bendiga, Dios los guarde.